Colegio de Registradores. Ya disculparán ustedes mi voz, creo que el acontecimiento de ayer lo merecía. Como les decía, bienvenidos a este curso donde vamos a debatir sobre los temas de actualidad que afectan a la Unión Europea, pero también con una mirada hacia el futuro, una mirada también hacia el pasado, y nada mejor que hacerlo con la ponente, con la invitada, a la cual agradecemos ya su presencia, doña Teresa Ribera. Doña Teresa Ribera, que lo ha sido todo a nivel institucional en nuestro país, ha sido secretaria de Estado, ha sido directora de la Oficina de Cambio Climático, ha sido ministra de Transición Ecológica y Reto Democrático, vicepresidenta por 2 veces del Gobierno de España, comisaria de la competencia y, por supuesto, hoy en día vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea. Si tuviera que destacar una faceta suya, destacaría fundamentalmente su compromiso con el medio ambiente. Y por eso me gustaría, antes de cederle la palabra, tener desde aquí un recuerdo hacia los afectados por los incendios forestales que un verano más están arrasando nuestro país, y especialmente a las 13 víctimas mortales del incendio de Los Gallardos en Almería. El tema del medio ambiente, que es, diría, uno de los temas que impregna con más intensidad la política europea. No nos es ajeno a los registradores de la propiedad por nuestro apego al territorio, por nuestras herramientas gráficas, por ejemplo, el portal registral de emergencias que hemos puesto en marcha, y estamos seguros que nos va usted a ilustrar sobre la situación actual de la Unión, el futuro y quizás también con esa mirada al pasado. Tiene usted la palabra cuando lo desee. Muchísimas gracias. Para mí, la verdad es que es un gran placer estar aquí esta mañana con todos ustedes, secretario de Estado, directora, decana, Consejo de Gobierno del Colegio de Registradores, las 2 medias naranjas. Si hay alguien que lo ha sido todo aquí es el comisario, ministro Almunia, que ya estaba con la corbata puesta y la mano dispuesta a firmar lo que hiciera falta en tiempos incluso de negociación de ese ingreso de España a la Unión Europea. Pero quiero agradecer también a los representantes del Gobierno vasco, de la Diputación, a los alumnos y en general y a los ponentes, obviamente, y a los medios de comunicación. A todos. Yo creo que esto es un esfuerzo colectivo, como el excelente resultado de la selección española ayer. Es un esfuerzo colectivo que representa muy bien el estado de ánimo, la capacidad de mirar hacia adelante, de identificar los problemas y de encontrar soluciones, pero también la convicción de que juntos estamos mejor que cada uno por separado, y que buscando las complementariedades, no solamente en nuestro territorio nacional, en nuestro territorio europeo, también a escala geográfica, regional y global, es un poquito más fácil y llevadero si nos dejamos inspirar por principios que respetamos y si, sobre todo, respetamos a los demás y a las reglas de las que nos dotamos precisamente para garantizar que las cosas son predecibles, que tienen sentido y que son capaces de actualizarse conforme vamos identificando nuevos problemas. Esto es, en esencia, lo que, en efecto, en la Declaración Schuman aparece reflejado cuando nos recuerdan, como hacía la decana, la necesidad de seguir construyendo paso a paso en un proyecto que probablemente es muy difícil identificar como proyecto acabado, ni siquiera en un horizonte de medio y largo plazo, pero un proyecto en el que hoy más que nunca tenemos que confiar y tenemos que construir si queremos hacer frente a los grandes desafíos. Es más, como también se ha dicho en la introducción, que no podemos dar por hecho que lo que hemos conseguido hasta ahora vaya a permanecer indemne. Lo hemos recibido como gran legado, como gran herencia de nuestros mayores, 70 años de construcción de un proyecto europeo con un inicio seguro extraordinariamente dramático tras el final de la Segunda Guerra Mundial, que no ha dejado de avanzar, a veces a más velocidad, a veces menos, pero que nos ha permitido ser los grandes beneficiarios de
un espacio, un territorio que sin duda es el espacio, el territorio donde mejor se vive en el mundo y, como decía una compañera nuestra, sobre todo para las mujeres. Bueno, pues esto no lo podemos dar por hecho y garantizado. Es nuestra herencia, pero es nuestra obligación defenderlo y seguir construyendo. Y creo que además es una obligación extraordinariamente estimulante. Y en estos tiempos turbulentos, todavía más. Así que vaya por delante esta primera aseveración de lo que yo entiendo que constituye, en este marco incomparable de San Sebastián, nuestra obligación y la de este curso que celebra ya su 6º aniversario, en lo grande y en lo pequeño, en lo cotidiano, en lo técnico, en la contribución de gentes muy distintas, de profesiones muy distintas y de países y sociedades muy diferentes, donde la visión de conjunto que se inspira en ese respeto por las normas y en ese respeto por las personas necesita encontrar soluciones concretas para cada uno de los grandes desafíos, en muchos casos procedentes de modelos, de culturas jurídicas diferentes, de culturas, sin más, diferentes, pero que se va abriendo camino y donde, en efecto, ese recorrido al que antes hacía referencia la decana en manifestaciones muy diferentes, que de alguna manera nos permiten identificar cómo en cada uno de esos pequeños actos que dan seguridad y previsibilidad a nuestras actuaciones son importantes cuando hablamos de política de vivienda, cuando hablamos de protección de datos, cuando hablamos de trazabilidad, de credibilidad, de responsabilidad. Forman parte de aquello que damos por hecho, pero que merece la pena destacar. Yo quisiera introducir mi reflexión en torno a los 3 grandes ejes que fueron presentados por la presidenta von der Leyen al Parlamento para recabar su apoyo. 3 grandes ejes que vamos a declinar inmediatamente después en los grandes temas que se van a tratar en estos 2 días de jornadas. Y yo decía que para este mandato, si había 3 cosas importantes, una era el respeto, la actualización y la defensa de nuestros valores, otra era la competitividad y un tercer asunto de capital importancia en un contexto como en el que vivimos era el de la seguridad. Todos ellos 3 aspectos que podemos declinar de distintas formas y que están perfectamente declinados en esos 4 grandes temas que Martín ha introducido. ¿Qué ocurre con la transición verde y la competitividad? ¿Qué ocurre con la autonomía estratégica y la realidad digital? ¿Qué pasa con la economía y la democracia, que en estos momentos aparece en muchas ocasiones sometida a una presión que nunca pensamos que pudiéramos llegar a experimentar? ¿O qué ocurre con el escenario internacional y la posición de Europa en un momento convulso, en un escenario convulso como el que vivimos? Bueno, pues son 4 grandes ejes que reflejan muy bien los debates que estamos teniendo. Ninguno de ellos, y me remito en primera instancia a esos 3 grandes capítulos que abría la presidenta von der Leyen en su discurso inaugural, en su presentación al Parlamento, parece ser particularmente novedoso. Obviamente, desde sus inicios el proyecto europeo se consolida o se va construyendo en torno a determinados valores. Se entiende que la construcción de un mercado interior nos permite ganar en competitividad y que, además, en gran medida, esa ganancia en competitividad se traduce en una mayor seguridad para las empresas, una mayor seguridad para los ciudadanos. En un determinado momento o en determinados momentos a lo largo de la historia de esta construcción europea se plantea el debate de la seguridad y la defensa como una Unión Europea que necesita ir encontrando su espacio en este ámbito para la defensa común. Enseguida se abre a una relación muy particular con la OTAN y de nuevo cobra fuerza tras la invasión por parte de Rusia en Ucrania y los desafíos o los interrogantes en voz alta que plantean algunos de los socios de la OTAN. Pero no es la única versión de seguridad de la que estamos hablando. Estamos hablando también en estos días que nos recordaba muy bien, tenemos todavía fresco en la memoria las 13 personas que han fallecido en el incendio de los Gallardos. Es particularmente importante recordar
que, desgraciadamente, hace ya 4 años que el 15 de julio celebramos el Día Europeo de las Víctimas de Cambio Climático. Seguridad es también estar preparados para una realidad física diferente, una realidad física que en esta semana, que muy probablemente inicie, según nos advertía ayer la Agencia Estatal de Meteorología, la tercera gran ola de calor del verano, ha supuesto que en una muy buena parte del territorio europeo se hayan roto todos los récords en términos de temperatura y que además haya permitido que todos y cada uno de nosotros visibilicemos cómo no es solamente una cuestión ambiental, que ya sería particularmente importante, que afecta a los ecosistemas, que afecta a la fauna, a la flora. Vemos cómo el continente más rico del mundo no está preparado para un clima distinto. Vemos cómo los servicios de emergencia de los hospitales colapsan cuando la temperatura alcanza 37 grados varios días seguidos en latitudes donde esto parecía algo parecido a ciencia ficción, como el sistema ferroviario en una muy buena parte del territorio europeo colapsa y no es capaz de prestar servicio con estas temperaturas, como las tasas de mortalidad se disparan, como los hospitales, los centros educativos, en una muy buena parte del territorio europeo no cuentan con sistemas de climatización preparados para afrontar estas temperaturas, por no hablar de los edificios donde habitan personas que en muchas ocasiones se convierten en ratoneras para los más mayores, más vulnerables, con mayores dificultades para la movilidad. Vemos cómo los sistemas eléctricos no están preparados para estas temperaturas y bien o tienen que dejar de generar porque no tienen capacidad de refrigeración de las centrales o bien responden a picos de demanda para los que no están preparados o reducen sus rendimientos como consecuencia de la temperatura. Vemos, en efecto, cómo se disparan los episodios de incendios, no solamente en número, que yo creo que gracias a un desarrollo creciente, paulatino, de una mayor capacidad, preparación, profesionalización y recursos en la inmensa mayoría de los Estados miembros de la Unión Europea, cuando no hace tanto tiempo era algo exclusivo de los países del sur de Europa, pero sí en intensidad, en virulencia, en dificultad de gestión, en algo que el conjunto del sector del seguro y del reaseguro hace tiempo que viene advirtiendo, como en relación con cualquier otro episodio o fenómeno de grandes dimensiones transversales, requiere una mayor apuesta por la anticipación, por la preparación, para poder gestionar mejor las consecuencias, para poder reducir el daño que esto representa. Bueno, pues en ese contexto, la dimensión climática, acompañado por la dimensión de algo tan lógico, evidente y propio de la ciencia económica, como es hacer un buen uso, un uso inteligente de los recursos, que también aplica obviamente a los recursos naturales y, por tanto, cómo deficientes podemos ser para ganar en términos de competitividad y reducir el despilfarro de nuestros consumos a la hora de producir bienes y servicios, forma parte de esa cara de la moneda que une, por un lado, competitividad y, por otro, agenda verde. Hay otras muchas dimensiones. Desde hace tiempo, y el viernes tuvimos ocasión de recordarlo, con ocasión de la aprobación en el Colegio de Comisarios del paquete del Plan de Acción para la electrificación, una mayor electrificación de nuestro consumo energético final y la revisión del sistema de comercio de derechos de emisión, desde hace tiempo se destaca algo que la Agencia Internacional de la Energía nos recuerda con particular énfasis en los últimos años. Europa no puede ser competitiva si una de las piedras angulares de su competitividad
está vinculada a la energía y la energía sigue siendo esencialmente importada de terceros países. Abre frentes de vulnerabilidad y dependencia, como vimos con Ucrania, y en todo caso sería muy difícil pensar que puede ser un elemento donde reducir costes si de entrada, lógicamente, serán precios más elevados que los que hayan de pagar aquellos que producen gas y petróleo, si sigue siendo esta la fuente fundamental de nuestro consumo energético. Por tanto, esa promesa, asumida ya desde hace mucho tiempo como obligación en el territorio comunitario, que es buscar tasas de electrificación mucho más elevadas, deberíamos estar en el año 2030 en torno al 32% del consumo de energía final y, sin embargo, llevamos estancados en el 23% de nuestro consumo de energía final desde el año 2015. No hemos logrado avanzar frente a otras economías que hoy son calificadas como electroestados, como puede ser una gran economía industrial como es la economía china, que ha logrado superar con creces el 34% de su consumo de energía final en forma de electricidad, reduciendo, por tanto, su dependencia del exterior. Bien es cierto que cuando hablamos de China hablamos de dimensiones enormes en todos los frentes. Pero es que, además, contamos con las infraestructuras, la capacidad, la solvencia empresarial, la voluntad de innovación, la educación y la formación para poder transformar y hacer de este esquema de una economía verde, resiliente y mucho más eficiente en el consumo de recursos uno de los grandes vectores que permitan seguir generando riqueza. ¿Y por qué es importante esa capacidad de generar riqueza a la que antes también aludía Martín? Esencialmente porque Europa ha construido un modelo particularmente atractivo. No diré que todos los problemas están resueltos, por supuesto que no, y es cierto que hay algunas manifestaciones de los problemas que hoy sentimos con más fuerza, con más presión, como puede ser el de la vivienda, al que antes aludía la decana del Colegio de Registradores, que nos hacen daño, que hacen que se planteen muchas preguntas en una muy buena parte de la sociedad, un bien básico, fundamental para todos, el tener un techo digno que nos permita plantear nuestra vida o nuestro recorrido profesional con total tranquilidad, pues no hemos acabado o no estamos en un momento en el que hayamos encontrado soluciones que permitan disponer de vivienda asequible para todos los ciudadanos. Pero es que decía antes, en todo caso, la capacidad de generar riqueza, de garantizar un estado del bienestar que nos permite identificar a Europa como ese continente en el que encontramos el equilibrio mejor posible entre una economía de mercado abierta, un alto nivel de vida con un elevado compromiso social y un uso inteligente, eficiente de los recursos, esa dimensión verde que completa ese triángulo virtuoso, necesita generar riqueza para garantizar ese alto nivel de vida que no solamente hemos comprometido en el artículo 3 del Tratado, sino que forma parte del esquema identitario con el que los europeos se quieren reconocer. Y, sin embargo, las premisas para generar esa riqueza han ido evolucionando a lo largo de las últimas décadas. Una competitividad que viene vinculada esencialmente a dos grandes desafíos: uso eficiente de recursos, tecnología limpia, combinado con inteligencia, despliegue digital, que impulsa la eficiencia también. ¿Dónde estamos? Tenemos muchas fortalezas, lo sabemos. Y, sin embargo, hay espacios donde claramente necesitamos seguir trabajando para reducir los diferenciales que se han ido acumulando a lo largo de las últimas décadas. Y sabemos que quizá la herramienta más potente, más importante, sobre la que todavía tenemos una gran capacidad de actuación, añadida a todo eso que decía antes, generación de habilidades, programas educativos, infraestructuras solventes, interconexiones, es la construcción, la profundización de ese mercado interior, donde todavía encontramos fragmentaciones que impiden
el seguir progresando, el tener la escala que hace atractiva esa inversión, ese crecimiento, ya sea de la unión de capitales, de la integración bancaria, de la integración de sistemas energéticos, de nuestras telecomunicaciones, de servicios que todavía no han encontrado su espacio único integrado aquí, en territorio de frontera. Si uno alquila el coche y lo lleva a Francia, tiene que pagar un plus. Algo tan absurdo como eso. El alquiler de un coche en compañías que son la misma y que tienen presencia en todo el territorio común. Y obviamente, profundizando en servicios, en sistemas de responsabilidad pública de las que dan fe los registradores de la propiedad de mercantiles, pero también los registradores de nuestros sistemas de seguridad social, de prestaciones por desempleo. Tanto por hacer todavía. En esa construcción y generación de riqueza, donde hay una alarma que suena desde la OCDE desde hace mucho, una construcción de riqueza que debe seguir aspirando a pensar sobre todo en las personas. Y, sin embargo, observamos cómo poco a poco, pero de manera inevitable, se marca una tendencia de reducción en la participación de las rentas laborales en el conjunto de la riqueza de nuestros países. Por tanto, una menor capacidad de los ciudadanos cuyos ingresos fundamentalmente son rentas laborales para participar y disfrutar en una riqueza que se va acumulando y concentrando en pocas manos. Y esto es algo enormemente preocupante, porque ese riesgo de incremento de la desigualdad, de insatisfacción o preocupación por parte de las ciudadanas incide directamente en la expectativa o frustración de expectativas con respecto a las instituciones y, por tanto, con respecto a nuestro modelo democrático. Una expectativa frente a las instituciones que, en la medida en la que coexiste, se combina con turbulencias, con grandes cambios en muy poco tiempo, con un mercado abierto al exterior, donde el resto del mundo también aspira a progresar y, por tanto, va evolucionando en direcciones distintas, a veces con enorme éxito, puede ser terreno abonado para que, por miedo, por preocupación, por odio, por falta de respuestas, haya quien encuentre el camino para alimentar esa falta de confianza en nuestro modelo democrático. Y esta es una de las cuestiones que se ha planteado, y permítanme que salte a ese tercer aspecto, vinculando autonomía estratégica y revolución digital, que, como decía antes, también tiene una gran incidencia cuando hablamos de competitividad o de transición verde, y también tiene una gran trascendencia, comentaremos después, para los grandes desafíos en términos de gobernanza global. Permítanme que aproveche para introducir aquí esa reflexión en torno a una realidad digital completamente diferente a lo que hemos vivido hasta ahora. Una realidad digital que existe ya. Vivimos ya una realidad digital. Nada de lo que hacemos o de aquello de lo que nos beneficiamos funciona al margen de la realidad digital. Ya sea la seguridad aérea, las transacciones financieras, la formación, nuestras cualificaciones, las prestaciones de todo tipo, pero también la información, la interpretación de la realidad, la preferencia como consumidores de unos bienes frente a otros. Una realidad digital que, sin embargo, ha ido desarrollándose, ha ido creciendo con una capacidad de concentración en poquísimas manos, como nunca antes había ocurrido. Y aquí está Carlota, que seguro que lo comentará más tarde. Pero muy pocos proveedores, muy pocas compañías controlan porcentajes de mercado como en ningún otro ámbito ha ocurrido nunca. Y no solamente de un mercado nacional, de
de un mercado europeo, de mercados globales. Y obviamente esa ventaja competitiva de quienes ya están busca consolidarse para seguir estando, dificultando, por tanto, que pueda haber otros que puedan cuestionar, desafiar. Y al final, como decía antes, la forma en la que interpretamos la realidad, en la que decidimos nuestras preferencias de consumo, incluso nuestras preferencias de voto eventualmente, pueden estar, sin que ni siquiera seamos capaces de percibirlo, condicionadas por esas pocas capacidades que hay detrás. Hasta el punto de que uno de los grandes desafíos que se plantea hoy viene de algunos de los tenedores, desarrolladores de esos modelos de inteligencia artificial, que incluso con una enorme rivalidad entre ellos interpelan a los gobiernos del G7 pidiendo acuerdos sobre la gobernanza global al respecto, pensando en que quizá incluso se ha ido más allá de la capacidad de control de esos creadores originales de esos modelos. Una realidad de gobernanza global que requiere una puesta al día, no de los principios, porque yo creo que los principios siguen siendo extraordinariamente válidos, pero de las herramientas que nos permitan ser eficaces. Y es paradójico que en ese contexto de gobernanza global, de realidad internacional enormemente convulsa, enormemente violenta, donde escuchamos o experimentamos o somos testigos de manifestaciones de uso de la fuerza o de expresiones contrarias al respecto, como nunca jamás pensamos que volveríamos a ver, se abren camino debates difíciles de responder, pero debates que en muchas ocasiones parten de una mentira. ¿Cómo es posible decir o aspirar a construir burbujas absolutamente independientes en un contexto de interdependencia absoluta? Piensen ustedes en el teléfono móvil que seguramente tienen en sus bolsillos y díganme si no hay un mejor producto que sea reflejo de los 5 continentes y medio. Las materias primas, el diseño, los servicios. Somos más interdependientes que nunca. Y quizá es obvio que hay que reequilibrar esa globalización para construir un sistema en el que la globalización no sea una foto macro a costa de la realidad micro de cada una de las personas. Pero quizá también hay que pensar que en ese reajuste, en ese reequilibrio entre lo global y lo local, en esa necesidad de encontrar respuestas para reducir vulnerabilidades y dependencias, seguimos necesitando el respeto a las normas, el respeto a las personas, la predictibilidad. Un sistema de gobernanza en la que todo el mundo se siente alrededor de la mesa para discutir abiertamente de lo que haga falta, mostrar acuerdos y desacuerdos, pero no tirarnos las leyes a la cabeza, apagar las pantallas y escuchar al otro. Bueno, pues en ese contexto en el que Europa también busca de qué forma construir respuestas que le permitan reconciliar las dimensiones domésticas con la dimensión internacional, qué ocurre con su mercado interior, qué pasa con la escala de las empresas europeas, qué ocurre con las relaciones comerciales con terceros, qué ocurre con el uso a modo de chantaje de las vulnerabilidades que podamos tener, es en el que el debate institucional también gana peso. Por eso las propuestas que escuchamos en estas semanas, en estos meses y que todavía estarán presentes en el debate público en los próximos meses sobre cuál es la dimensión en términos económicos del proyecto europeo y su nuevo marco financiero,
cuál es la forma en la que sortear la necesaria unanimidad que hoy requiere una muy buena parte de las decisiones más sensibles en materia de política exterior o algunas de las de política interior. ¿De qué modo, como se hizo con el euro o con algo del pasado, de lo que ya no se habla, pero que entonces se decía las dos velocidades, de qué forma podemos ser ingeniosos para, sobre la base de las reglas con las que contamos, poder seguir avanzando? Porque Europa, permítanme el símil, es una bicicleta de dos ruedas y tenemos que seguir pedaleando, construyendo con firmeza y juntos el camino que esa bicicleta ha de recorrer. Así que muchísimas gracias y yo confío en que en estos 2 días de 4 grandes temas para discusión entre conferenciantes y asistentes puedan disfrutar de las, seguro, muchas preguntas y espero algunas respuestas. Y si encuentran respuestas, de vuelta con el Servicio Jurídico de la Comisión. Muchas gracias. Muchísimas gracias. No sé si su apretada agenda le permite responder alguna pregunta. Bueno, pues si les parece abrimos algún turno de preguntas que podrán dirigir a la vicepresidenta, si se animan. Estoy seguro que cualquiera de los temas que ha tratado suscita el interés de la audiencia. A mí, desde luego. Están guardándoselas para luego. Perdón, ¿podemos pasar el micrófono? Gracias, buenos días. Soy Sebastián Ibarra González, vengo de la Universidad Carlos III de Madrid a estas jornadas. Y la pregunta que tengo está relacionada concretamente con el desarrollo de los data centers. Y quisiera saber, en el marco de esta gran premisa de los grandes retos actuales de la Unión Europea, ¿cuáles son los planes que entiendo estratégicos, dadas las características de estos proyectos de los data centers en la región? Muchas gracias. Quizá es uno de los aspectos más interesantes porque concentra también las 4 dimensiones de Martín. Necesitamos data center, queremos ser un continente que apueste por un crecimiento de nuestras capacidades digitales de una forma respetuosa en términos de contenidos y trazabilidad. Con respecto a lo que ocurre, sabemos que para esto hemos de contar con esa capacidad de almacenamiento, sabemos que esa capacidad de almacenamiento es enormemente intensiva en consumo energético hasta tal punto de que el descubrimiento ha sido como una especie de shock en una realidad de política energética que contemplaba un cambio mucho más rápido, no solamente en electrificación, sino en eficiencia y un planteamiento más moderado del despliegue de infraestructuras. Lo que estamos propulsando es un enfoque que vaya de la mano, lo uno con lo otro. Es decir, hay varias preocupaciones o debates abiertos. Data center necesitamos, pero han de ser mucho más eficientes en consumo energético. Esto puede ser un elemento de competitividad importante para los desarrolladores en Europa que tienen una mayor tradición de entender la limitación o la eficiencia en consumo energético. Es verdad que esto nos lleva a decir, bueno, ¿de qué forma podemos desarrollar unos estándares de eficiencia? Y de hecho, hace apenas un mes lo que hicimos fue aprobar una estrategia que haga las dos cuestiones sinérgicas.
digitalización de redes que nos permite más eficiencia en consumo, más inteligencia en el sistema energético, pero al mismo tiempo necesitamos data centers que sean más eficientes en consumo energético. Con una segunda consideración que forma parte de las grandes preocupaciones de fondo, el crecimiento esperado de centros de datos puede tener lugar a mayor velocidad que la capacidad de actualización de nuestra infraestructura energética, capacidad de generación y redes, en cuyo caso se plantea un problema de quién accede a esa electricidad disponible o quién accede a esas redes de electricidad. Hasta el punto de que la Autoridad Nacional de Competencia francesa, en diciembre del año 2025, publicó un informe muy interesante que seguimos de cerca desde la Dirección General de Competencia y el resto de las autoridades nacionales, y es en un escenario de limitación, de escasez de recurso eléctrico, de infraestructuras. Estos centros solamente tienen una materia prima, un coste fundamental, que es la electricidad. Por tanto, están en condiciones de pagar mucho más que todos los demás. Es más, están en condiciones de comprometerse a un precio alto por mucho tiempo, generando un problema real para otros consumidores domésticos o industriales que no pueden competir por ese precio, pero que sufrirían las consecuencias de ese incremento. Este es un segundo aspecto que está siendo central en el análisis de conjunto que estamos haciendo en energía y en los programas de energía y digitalización por parte de la Comisión, hablando también con los operadores y pensando en qué exigencias de autoconsumo o sistemas aislados con desarrollos, en su caso, de capacidades de almacenamiento o aprovechamiento del calor residual puedan facilitar una mayor sostenibilidad y eficiencia en el despliegue de los centros de datos. Con la intención inicial de evitar respuestas fragmentadas y aisladas. Ya hemos visto cómo en algunos estados, en Estados Unidos, directamente se ha prohibido la instalación de nuevos centros de datos, como en algunos países europeos se han introducido limitaciones, tanto desde el punto de vista de nueva instalación como desde el punto de vista operativo. Es decir, forma parte de los grandes retos actuales de la Unión Europea. Hola, buenos días, Egunon. Tengo dos preguntas, si me permite. La primera, creo que es un tema que le han preguntado mucho desde que fue elegida. El tema de consolidación. Hay muchos que dicen que una de las principales soluciones a la competitividad europea es la creación de campeones nacionales o campeones europeos y que haya una consolidación. Quería saber si usted cree que ahora mismo el entorno competitivo europeo es el correcto o sí que tiene que haber cierta consolidación, si bien no llegando igual a esa que dicen algunos, de que haya 5 telecos o 4 bancos. Y la segunda pregunta, me ha parecido muy curioso que lo que ha dicho de que estamos estancados en la electrificación, creo que ha dicho 23%, y me gustaría saber cuáles son los motivos. ¿Es un motivo de capital, inversión, talento? ¿Y qué está haciendo la Comisión para que no estemos estancados? Muchas gracias. Que bien elegís a los participantes, ¿no? Entonces... Muy bien, pues las dos preguntas son muy interesantes y muy importantes. Yo he hecho una referencia a las cuestiones de escala y de integración de mercado interior y evidentemente no he hecho comentarios a esta reflexión en torno a la consolidación. Yo creo que es importante no confundir planos. La verdad es que uno de los trabajos más interesantes en este año y medio ha sido todo el proceso de estudio, análisis, propuesta de esas nuevas directrices para analizar las fusiones
y una de las cuestiones de partida, sobre todo atendiendo a los mensajes de según y qué sectores, era primero permita usted consolidaciones nacionales y luego ya veremos. Curiosamente, en ese ejercicio de este último año y medio, con un trabajo, yo diría, muy abierto, muy constante, con el ámbito académico, con los practitioners, con las propias empresas, con los consumidores, hay varias cosas que destacan con mucha fuerza. La primera de ellas, a todo el mundo le importa el precio. Y si hay algo peligroso desde el punto de vista de la evolución del precio es situaciones de monopolio o oligopolio en un determinado mercado. Y sigue siendo un elemento determinante a la hora de fijar las preferencias o las cuestiones a las que prestar atención en el análisis de cualquier operación por parte de los competidores en ese mismo mercado, por parte de los consumidores o usuarios de ese mercado y por parte de los consumidores finales en todo caso. Segundo, es verdad que puede haber una necesidad de dar saltos cualitativos muy importantes de medio y largo plazo que en determinados sectores sensibles requieren de una mayor participación o mayor inversión o una mayor alianza entre actores que puedan tener una relación vertical o no entre ellos. Y puede que los beneficios de esas operaciones requieran algo más de tiempo del que se ha tomado como referencia hasta ahora. ¿Por qué? Porque lo que es cierto es que el impacto en precio hoy es cierto y las ventajas que pueda generar eso a medio plazo puede sí, puede no, y sobre todo requieren un análisis y un escenario de probabilidad o unas pruebas de probabilidad más elevadas. Yo creo que hemos llegado a un equilibrio bastante razonable donde hemos querido compartir de antemano de qué forma vamos a analizar esos criterios y nos hemos comprometido además a asumir una conversación temprana con los operadores de una operación de este tipo para poder evaluar conjuntamente o analizar desde un momento inicial la teoría del daño que veríamos desde la Dirección General de Competencia, atendiendo a los distintos operadores de ese mercado o nuestros propios criterios y los beneficios a los que se aspira. Esto no significa que no pueda haber determinadas consolidaciones. Lo que sí significa es que la teoría de que consolidémonos todos primero, porque es muy complejo profundizar en el mercado interior y luego ya veremos, no es ni la solución al problema ni identifica bien el problema. Lo que sí hemos visto con total confirmación y claridad por parte de todos es algo que se sabía, pero que yo creo que ha quedado también muy de manifiesto en este ejercicio, y es que en muchos casos, falta una verdadera voluntad de integración de mercado, es decir, construcción de mercado interior en determinados sectores donde sigue habiendo una fragmentación nacional muy clara. Dos, salvo los propios incumbentes, en general nadie mira con particular confianza procesos de consolidación en mercados fragmentados. Nosotros tampoco. Es decir, bien, veamos si se van a producir grandes saltos que justifiquen esa operación, pero en principio yo creo que es conveniente mantener la cautela. La segunda cuestión era, me apunta la de consolidación, ¿cuál era? Dime la palabra clave. El estancamiento. Sí. Bueno, pues yo diría que hay distintas cuestiones. Hay una falta de inversión por parte en infraestructuras, y de hecho es una de las cosas que hemos cambiado. La inversión en infraestructuras en redes hasta ahora básicamente partía de una premisa fundamental, y es que los consumidores finales han de asumir evidentemente el coste de esa inversión en redes. Esto ha de ser viable financieramente, no puede suponer un salto cualitativo muy notable, y entonces esto ha hecho que nos planteemos un apoyo mayor desde las instituciones públicas, quebrando ese principio de plena recuperación de costes. Segunda cuestión,
Yo creo que los grandes nichos donde la electrificación hubiera debido avanzar a mayor velocidad, movilidad, consumos térmicos y algunos consumos industriales, no siempre han contado con el apoyo de todos los actores del sector energético y inmediatamente vinculados a esto de otros sectores industriales que se podían ver en el ojo del huracán en ese proceso de electrificación. Es decir, el proceso de cambio supone una reducción notable de otros consumos de energía final vinculados a gas y petróleo. Y eso pues tiene su complejidad. Y evidentemente supone un cambio radical en el modelo de movilidad, y no es que el salto a la movilidad eléctrica nadie pueda decir que le pilla por sorpresa. Hace más de 20 años que viene siendo un debate constante en el ámbito europeo, que es quizá el continente que más éxito ha tenido en la modernización de su sector del automóvil tradicionalmente. Sin embargo, le ha costado adaptarse a esa nueva realidad, y otros han encontrado que aquello, por supuesto, que se podía hacer, y han ido más deprisa que nosotros. Yo creo que esto explica en gran medida la diferencia que existe entre una economía como la china y una economía como la europea. Pero la situación de partida es parecida. Ninguno de los dos contamos con gas y petróleo. Y la transformación de todo nuestro modelo de producción y consumo hacia un modelo netamente descarbonizado y electrificado y eficiente es una transformación sumamente interesante y llena de oportunidades desde el punto de vista económico e industrial, y para los consumidores. Y esto tampoco es una novedad. Es decir, el señor Sir Nicholas Stern, hace más de 20 años que publicó por primera vez su gran estudio sobre la economía del cambio climático, diciendo, bueno, pues una gran oportunidad de crecimiento, es una gran oportunidad de transformación, es una gran oportunidad de ahorro y de reducción de déficit en balanza comercial hacia el exterior, que no tiene sentido desaprovechar, ¿no? Sabemos que todavía nuestros edificios, nuestros patrones de movilidad son enormemente ineficientes, y desde el punto de vista del consumo de energía que practican son más costosos, más caros que las alternativas que podrían estar vinculadas a la electrificación. Bueno, es la última pregunta. Buenos días. Mi pregunta sería, ¿qué rol cree que debe tener la energía nuclear en el futuro mix energético europeo? ¿Y qué opinión tiene de los mini reactores nucleares de los que tanto se habla recientemente? Gracias. Bueno, yo creo que esa es una pregunta que depende de a quién se le pregunte, contestará una cosa u otra. Yo creo que la elección del mix eléctrico de cada país corresponde a cada país, y esto en gran medida explica por qué las opciones son muy diferentes. Y desde el punto de vista de desarrollo tecnológico, de capacidad de producción de electricidad sin emisiones de forma eficiente, hay países donde se ha hecho una apuesta clara por una renovación y una actualización de estas tecnologías, y hay países que encuentran que tienen otras alternativas que, con independencia que puedan computar o mantener o extender o tener una pequeña participación de soluciones nucleares, consideran que su gran activo está en otro sitio, ¿no? Como ocurre en el caso español. ¿Por qué esto es importante? ¿Cómo incide en el debate actual? Porque yo creo que, respetando cuáles puedan ser las opciones desde el punto de vista tecnológico y organizativo de la política energética de cada Estado miembro, hay dos cuestiones que son clave. Desde el punto de vista de la perspectiva del papel de la Comisión y de la Unión Europea, lo que es clave es garantizar que contamos con las reglas para que se den condiciones de seguridad adecuadas, y para que no se descuide el resto de los objetivos importantes. Resto de objetivos importantes que van desde reducción de emisiones con plazos
temporales X, es decir, una de las cuestiones que deberíamos evitar es fiarlo todo a un futuro todavía por confirmar. Es decir, 2035, 2040 y hasta entonces yo no hago nada porque estoy esperando que esto se desarrolle. Eso sería un gran error. Segunda cuestión importante, ¿de qué forma la capacidad de apoyo a lo que es I+D y a despliegue tecnológico en sus fases iniciales ha de contar con un respaldo neutro desde el punto de vista del dinero dedicado a investigación por parte de la Comisión, y eso se da. Y de hecho hay programas de apoyo a los pequeños reactores modulares y a los países que están interesados en su despliegue. Y tercera cuestión, que también es muy importante y esta me afecta más directamente o nos afecta más directamente desde el punto de vista de la competencia, es que no se produzcan distorsiones en precios. Lo habitual, veremos qué ocurre con el despliegue de los pequeños reactores modulares que, insisto, todavía son un proyecto, no son una realidad, ¿no? Pero lo que sí hemos visto hasta ahora en los despliegues de plantas nucleares nuevas o prórroga de existentes es que requieren de dos cosas muy importantes: financiación pública y cobertura de riesgos pública, que es una parte de financiación pública también. Y esto, pues desde el punto de vista de mercado interior, competencia o distorsión de la competencia por precios eléctricos subvencionados, es algo a lo que prestamos atención. Por tanto, frente a tecnologías que pueden competir entre sí, los distintos oferentes, y son más transparentes con respecto a cuáles son los precios finales que se están ofreciendo, cuando se produce una propuesta por parte de un Estado miembro sobre un despliegue nuclear que cuenta con respaldo público, pues la Dirección General de Competencia, los servicios que se dedican al análisis de ayudas de Estado y subsidios, han de velar porque no se produzcan distorsiones sobre compensaciones en precio o distorsiones o discriminación con respecto al uso de un recurso que es un recurso público. Pues muchas gracias, señora vicepresidenta. Ha sido, me atrevería a decir, espectacular y un lujo escucharla. Muchas gracias por su presencia hoy aquí y a todos ustedes muchas gracias por su atención.